Nuevamente aquí con ustedes, con el gusto de siempre, para seguir platicando, para seguir reflexionando, que es la intención de nuestra lengua náhuatl. En este caso de la variante de la huasteca, porque es la lengua que yo domino. Y el tema de hoy va a ser, digamos, el concepto muy importante, muy interesante, que es el de toca como nombre y toca también como siembra. Vamos a ver por qué estas dos palabras tienen pues mucha relación e interrelación. El nombre empieza del nombre como ser humano, que tenemos nombre, que nos identifican con algo, sobre todo con un nombre, ¿no? que parece ser tan sencillo, sin embargo tiene un sentido, un significado más profundo. Y empieza cuando la mujer está embarazada, y de ahí van a ver a una comadrona, una partera, y la partera pues hace o acepta a ser quien va a llevar el proceso hasta el nacimiento del ser nuevo que va a llegar, el nacimiento del bebé, y entonces la persona que acepta es muy importante su papel, muy importante su función, porque la persona quien está aceptando, o sea, la partera, va a hacer todo lo posible, todo lo posible para que el nuevo ser humano llegue de manera sana y que pueda tener como pues una vida saludable después, y para ello pues entonces necesita tener cuidados. ¿Qué es lo que hace? Está revisando de manera constante, más o menos después de los 4 meses, está revisando de manera constante a la mujer embarazada, estar sintiendo que el bebé venga bien, que esté de cabeza, que vaya desarrollándose bien, que vaya el proceso y su desarrollo normal. Esto lo sabe la partera, cómo viene el bebé, si está atravesado, si está, digamos, con las pompas hacia abajo, o si está bien, que en este sería que con la cabeza hacia abajo, ¿no? Como listo para salir. Y va a cuidar siempre en su desarrollo tanto de la mamá como del niño. O sea, eso es lo primero que acepta o tiene que hacer, porque aceptó traer a este nuevo ser. Y cuando llega, en este caso ya el nacimiento, la partera, lo que pues por supuesto está al pendiente, sigue todo el proceso, o sea, hace llegar al bebé con todos los cuidados, con todo lo que tiene que hacer una partera, y los familiares, por supuesto, ellos se preparan también. En algunos casos hay fiesta, en algunos casos llevan regalos, o sea, los invitados, los familiares, y en algunos otros lados lo que hacen es buscar, pues, quiénes van a ser los que van a recibir el bebé, aparte de los padres, ¿no? Por familiares. Van a encontrar o van a buscar a una persona, o sobre todo una pareja, que les van a encargar a la recepción de este bebé, y posteriormente pues serán los padrinos, como según lo acuerden o como según lo acostumbren. Y menciono que en este caso de cuando le cortan el ombligo al bebé, lo que hacen los padres es sembrar. O sea, y lo voy a decir así, sembrar, que quiere decir que van a ir a hacer van a sembrar el ombligo, o sea, lo van a enterrar, como decimos normalmente. En realidad es, ¿por qué lo digo sembrar? Porque la palabra que quitocase, o sea, quitocase quiere decir que lo van a sembrar de manera literal. No lo van a ir a sepultar, lo van a ir a enterrar, como a veces decimos, o echarle tierra. No, lo van a ir a sembrar. ¿En dónde lo siembran? Regularmente lo hacen debajo, o sea, como decimos, en la raíz o cerca de algún plátano, porque es ahí donde brotan también los hijitos del plátano, ¿no? Por eso le dicen también cuachilopipili. Pipili viene siendo como los hijos, por eso en el náhuatl clásico, no en la huasteca, ahí no se acostumbra mucho el de pipil, pero sí decimos cuachilopipili, café en pipili, que quiere decir que son como los hijos de la planta, en este caso del café y del plátano. Entonces, ahí es donde se entierra. ¿Con qué fin? Pues para que
haya, digamos, hijos también. O sea, esa es como la primera costumbre que se hace, y en algunos otros, según sea la costumbre, pueden enterrar, y probablemente si es mujer, a lo mejor si tienen su fogón, y a un lado también lo siembran, ¿no? por decirlo así. Esto es interesante, importante, porque lo miran así. Y luego de ahí podemos ver que por qué a veces la mujer, en este caso la nieta, le dice a la abuela, le dice, Nikitati no toca. O sea, voy a ir a ver a mi abuela, pero en realidad toca viene siendo de tocaya, ¿no? Que a veces no tienen los mismos nombres, pero siempre se acostumbra a veces decirle a la abuela como toca, Nikitati no toca. Entonces al abuelo le dicen no huehue, como diciendo de manera literal, como mi viejito, ¿no? O sea, voy a ver a mi viejito, ¿sí? Esto es las costumbres que también se tiene. En el caso del hombre o de los varoncitos, a veces a la abuela también le dicen notena, o sea, como mi viejita, ¿no? O como, sí, como mi viejita, que viene siendo de tena, de mamá, ¿no? De tenancy, por decirlo así, pero en realidad solo decimos notena. También en el caso de los tocayos, o sea, si yo quiero que a alguien decirle tocayo, o sea, coincidimos en los nombres, entonces la esposa del tocayo yo le puedo decir también notena, ¿no? Pero regularmente no es en el sentido vulgar, como decimos, ¿no? Sino más bien se hace con todo el respeto que se debe de tener a esta persona, que puede ser mayor, que regularmente es así, o sea, el mayor de edad, así para que puede ser como el tocayo, ¿sí? Y su esposa puede ser como de uno, como decir como el nieto o del tocayo, que pueda ser como el de notena, como la esposa del tocayo, ¿sí? Pero regularmente también buscamos que sean que tengamos los nombres de los abuelos, ¿no? Esa es la parte donde podemos coincidir, y a veces, aunque no coincidamos con los nombres, también a veces se le dice como tocayo a los abuelos. Y también aquí viene el nombre de tocayo. Tocayo significa, de alguna manera, por esa terminación, yotl significa identidad. O sea, sí es nombre, pero es tu identidad. Tu nombre es la forma en que te dicen, pero es lo que a uno lo hace identificarse con ese nombre. Ser quien es a partir de ese nombre que uno tiene. Entonces, ahora, ¿cuál es la relación entonces que se tiene con la palabra toca? Toca, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos que toca es sembrar. Entonces, cuando una persona muere, se dice nama que toca sek. O sea, hoy literalmente dice nama que toca sek, es que hoy lo van a sembrar. O sea, hoy en el español, o sea, como cultura occidental, decimos entonces que hoy lo van a enterrar, que hoy lo van a sepultar. Pero en el náhuatl se dice nama que toca sek. O sea, hoy lo van a sembrar. ¿Sí? Igual que cuando uno dice, nama ni tocas, o sea, hoy voy a sembrar, ni tocas etl, voy a sembrar frijol, ¿sí? Ni tocas sintli, voy a sembrar entonces maíz, ¿no? Entonces el hombre también se siembra, la vida es para germinarse, para volver a brotar, igual que las semillas cuando uno siembra con la intención de brotar, con la intención de nacer, como la intención de volver a tener una vida más. Por eso entonces se dice eyotl, ¿no? O sea, eyotl. O sea, cuando uno dice eyoli es como la semilla del frijol. Pero fíjense lo que dice eyoli. Yoli es que empieza a tener vida. O sea, empieza a nacer. Por eso es yoli. Por eso cuando decimos yoli, o sea que empieza a nacer, empieza a crecer, empieza a germinar algo muy bonito. Por eso es yeyectzi yoli, aunque podemos decir también yeyectzi ishwa, ¿no? Ishwa. Pero de aquí entonces el yoli, de yol, tiene una relación directa con el corazón.
Si nosotros decimos entonces que en el corazón tenemos vida, ahí está la vida, por lo que en el video anterior se menciona que Totonac, que es como decir el alma, el espíritu, se encuentra en el corazón. Para nosotros, el corazón es la parte más importante. Ahí está la vida. Ahí está la esencia, el alma, el espíritu. Es así, de manera muy rápida, como explico por qué esta relación entre nombre y siembra. Agradezco mucho. Tlaxcamati, Huanochipa, Cualichi, Istocaj.